Mi amado hermano, hazle esta pregunta, pero con todo amor y mansedumbre y humildad, a cualquiera de los pastores, hijos del Dios Altísimo y siervos de Dios, y quienes son muy amados por nosotros, y a quienes les manifestamos todos nuestros respetos, pero que sin embargo tengan el error de estar poniendo tropiezo e incluso haciendo apartarse de la fe a los hermanos nuevos en Cristo, que también son ya hijos de Dios, recién nacidos de nuevo, y que ya han recibido Espíritu Santo por el arrepentimiento y por la entrega al Señor Jesucristo, y a los cuales están haciendo tropezar por el hecho de estarles negando el bautismo o condicionándoselos a que cumplan requisitos de hombres que no puso Dios, tales como no estar casados por el registro civil, o no tener terminado un curso bíblico de X meses, o no tener un discipulado, o no haber pagado e ido a un encuentro. O también hazle la pregunta a cualquier hermano, oveja de Cristo, que defiende y está a favor de dicha práctica antibíblica, bajo el argumento errado de que la tal persona nueva en Cristo y con Espíritu Santo está en fornicación por el hecho de no tener un acta civil de matrimonio. Y la pregunta es, en Hechos 10:48, al mandar Pedro a bautizar a Cornelio y a toda su casa y a todos sus amigos, ¿Pedro estaba bautizando fornicarios? Ya que ellos eran romanos, es decir, gentiles, paganos que vivían en matrimonios de unión libre, dado que en ningún lado del mundo existían en esas épocas el matrimonio civil. ¿Estaba Pedro bautizando o mandando a bautizar fornicarios? Muy bien, entonces voy a repetir la pregunta que nos hizo el hermano Luis de Argentina porque se escuchó un poquito entrecortado y era acerca de que ¿qué es lo que podemos contestar cuando alguien nos diga que los que llegan a Cristo y que se quieren bautizar, pero que tienen un cónyuge inconverso, están viviendo con él en fornicación y que por lo tanto no se pueden bautizar? O que, ¿qué les podemos decir para edificar a un pastor que profesa eso de prohibirles el bautismo a tales personas? O incluso también por otras causas, tales como no haber hecho un discipulado o un curso de algunos meses, etc. Bueno, esa fue la pregunta. Con esta respuesta en video, hoy yo me voy a dirigir, sí, a todo hermano que tenga dudas sobre esto, y sí, también hermanos que defiendan ese error, pero principalmente hoy me voy a dirigir en este video a todos mis hermanos pastores, siervos del Dios Altísimo, a quienes yo amo en Cristo, pero que tristemente tienen este grave error. Me dirijo a ti, mi amado consiervo, te amo, pero permíteme invitarte a esta exhortación con todo respeto y amor. Y bueno, primeramente, analicemos si es que en Hechos 10:48 Pedro estaba bautizando o mandando a bautizar a fornicarios, en el caso del romano y gentil Cornelio, y los de toda su casa y sus amigos, o no. Si estaba bautizando fornicarios, ¿o qué pasó? Porque lo que dice en Hechos 10:44 al 48 es lo que sigue. Dice, mientras aún hablaba Pedro las palabras del Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los cristianos, judíos, circuncisos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el Espíritu Santo. Porque dice, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces dijo Pedro, ¿puede alguno acaso impedirles el agua para que no sean bautizados esos que ya han recibido también el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase ahí por algunos días, etc. Dice, y mandó bautizarles. A ver, punto 1. Cornelio y los de su casa eran romanos, gentiles, paganos. Punto 2. Los gentiles, que eran paganos, incluyendo a los romanos en ese tiempo, no tenían ningún casamiento por lo civil ante el Estado romano, ni ante el Estado judío, ni ante ningún otro Estado. ¿Por qué? Porque no existía todavía el matrimonio civil en todo el mundo en esas épocas, sino que solo existió hasta hace unos 2 siglos, apenas desde 1791 con la Revolución Francesa. Y en países como en México, apenas hace siglo y medio, desde 1859, y las personas se hacían cónyuges bajo una unión libre. Cuanto más en tiempos bíblicos, tanto los gentiles como también los judíos se casaban
bajo estas normas. Y lo podemos constatar en todo el Antiguo Testamento, en donde no encontramos una sola ceremonia de boda civil ante un juez o ante el Estado, porque no existía. De hecho, tampoco encontraremos ninguna ceremonia religiosa, porque no existían. Cuando había una boda, nos narra la Biblia que solamente hacían un banquete, como las bodas de Caná, o la boda de Jacob, o todos los casos bíblicos. Solo se hacía banquete. Pero el templo de Dios, Dios no lo dispuso en la ley de Moisés para ir a celebrar bodas, sino para ciertos rituales específicos y sacros además. Punto 3. No solo que no existían bodas civiles ante un juez, ni tampoco religiosas, ni entre gentiles ni entre judíos, sino que además, aún si hubiesen existido en un simulado caso, el mismo pasaje de Hechos 10 nos recuerda que era una abominación para los judíos juntarse con los gentiles, incluso siquiera para comer. Y también este pasaje nos recuerda que era imposible para un gentil haber entrado en ceremonias religiosas o espirituales entre los judíos, o entrar al templo o a las sinagogas, porque eso estaba prohibido por Dios en la ley y era abominación para los judíos. Además de que ni existen esas ceremonias. ¿Y por qué aclarar estos 3 puntitos? Bueno, porque para defender el error de esa doctrina antibíblica de condicionar el bautismo a un acta de matrimonio, no falta alguien que se atreve a decir que ahí en Hechos dice que Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios. Ok, sí, pero eso no convierte mágicamente en judío a un gentil. Y la prueba es que ni Pedro estaba muy seguro de entrar en esa casa porque era de gentiles. ¿O acaso el hecho de que fuera un romano justo lo convierte mágicamente en una persona con acta de matrimonio civil ante el Estado romano? Porque no existía. ¿Qué tiene que ver que fuera hombre justo con el hecho de que quieran defender su error diciendo que por ser justo estaba casado civilmente, lo cual pues no existía? O que, como me dijo alguien por ahí, que muy probablemente tenía su casa en orden, dice. Bueno, seguro que tenía su casa en orden por ser un varón justo, pero el asunto es, ¿tenía su casa en orden judío o en orden romano? Porque él era un centurión gentil romano. Que tuviera su casa en orden significa inventarle mágicamente y aparecerle en la mano un acta de matrimonio civil y una boda religiosa ante el Dios de los judíos. Pues no, si ni para los judíos existía eso. Le inventarán a Cornelio y sus amigos mágicamente un matrimonio civil y una ceremonia religiosa de boda ante Dios solo para defender un error antibíblico. Cuidado, es que cuando se empeña la gente en tradiciones de hombres y no en la Biblia, intentan siempre a fuerza defender un error, así tengan que pasar por encima de la Biblia o tengan que inventarse cosas o inventarles cosas a las personas, como decir que Cornelio estaba casado por lo civil. Que Cornelio fuera un hombre justo solamente significaba que era un gentil romano que amaba al Dios de los judíos y al pueblo de Israel, y que por lo tanto hacía limosnas, dice ahí en el pasaje, y muchas buenas obras, y que no era un malvado y lleno de odio e iniquidad. Pero no significa que fuera convertido en judío mágicamente, ni que mágicamente estuviera casado a las formas que le inventaron con un acta de matrimonio civil inexistente. Ahora, eso es para el supuesto caso de que Cornelio estuviera casado, lo cual pues es lo más lógico de pensar, puesto que dice ahí que estaba ahí con toda su casa y sabemos que él era un centurión y que también sabemos que en esas épocas se casaban las personas muy jóvenes. Pero, aun si no hubiese estado casado, la otra pregunta sería entonces, a Cornelio y a todos los de su casa y a los amigos que invitó a que escucharan a Pedro, ¿acaso les preguntó siquiera Pedro que si estaban casados por las leyes civiles? Que por cierto ni existían. ¿O que si estaban casados ante el Dios de Israel en una ceremonia religiosa? ¿Les preguntó Pedro siquiera eso? Si es que tú que nos ves en las redes y que acaso profesares o defendieres estas prohibiciones antibíblicas, yo te digo, mi amadísimo hermano, contéstate eso en honestidad. ¿Les preguntó Pedro siquiera sobre su estado civil? Verás que la respuesta irrefutable es no. Ni siquiera les preguntó si estaban casados, ni bajo qué leyes, ni qué papeles tenían para avalar sus matrimonios. No les preguntó su estado civil.
Luego entonces, ¿es requisito entonces para los que ya han creído y recibido Espíritu Santo preguntarles su estado civil antes de mandarles bautizar? La respuesta bíblica irrefutable es no. No se pregunta eso porque no es necesario saber si está casado o bajo qué leyes para ministrarles el bautismo. Dios no puso ese tropiezo ni ese requisito, lo pusieron los hombres. Todo el que lea esos pasajes se da cuenta que Pedro no conocía a Cornelio. Fue a su casa un tanto receloso porque eran gentiles y no había ni siquiera entendido bien Pedro la visión que Dios le dio sobre los animales que descendían del cielo. Llegó a la casa de Cornelio e inmediatamente empezó a hablar el evangelio. Y mientras aún hablaba, los que oían recibieron Espíritu Santo e inmediatamente en ese momento Pedro dijo que si alguien se iba a atrever a negarles el agua a esos que ya habían recibido Espíritu Santo y que hasta hablaron en lenguas, hasta dones de Dios. ¿Dónde está eso que Pedro seguramente ya conocía la vida marital de Cornelio y los de su casa y la de todos sus amigos? ¿Y en dónde está en ese pasaje el momento en que tuvieron tiempo de platicar todas sus cosas sobre todas sus aventuras maritales, sus procesos de casamiento y de boda, tanto civil como religiosa, que no existían? ¿En dónde les dijo Pedro, no los puedo bautizar porque ustedes son paganos que se unieron en unión libre y que no lo hicieron ante el Dios de Israel y además no tienen papeles del Estado y por lo tanto están en fornicación? ¿Dónde les dijo eso Pedro? Nunca se los dijo. Ni les preguntó sobre el tema siquiera. Antes bien, lo que sí dice el pasaje que ya vimos es que lanzó un reto, hablando por el Espíritu Santo. Y el reto fue, ¿se va alguien a atrever a impedir el agua para que no se bauticen esos que ya recibieron el Espíritu Santo? Eso sí fue lo que dijo. Y los mandó a bautizar. Y retó a que nadie se atreviera a negar el agua. No les estuvo preguntando por sus modos de casamiento, ni los llamó fornicarios por el hecho de ser gentiles y estar unidos en unión libre, porque ante la sociedad, desde siempre, en todos los tiempos bíblicos, eso era un matrimonio. Los hombres son los que le han puesto reglas que Dios no puso y han llamado fornicarios a quien Dios no llamó fornicarios y a quien Dios no les negó el bautismo, ni les preguntó siquiera al respecto. Es algo muchas veces frustrante y hasta desesperante que les preguntas a las personas que afirman eso, ¿qué es bíblicamente fornicación y qué significa? Y no te saben decir. Te dicen cualquier cosa menos la respuesta bíblica. Entonces, ¿por qué andan llamando fornicarios a todo el mundo? Como por ejemplo a parejas que tienen 40 años de ser esposos y que ya tienen 15 hijos, cuando que en la Biblia no dice que esos sean los fornicarios. Y dije, en la Biblia no dice. No dije en la tradición de tu iglesia. No, en la Biblia. Los cristianos repiten las tradiciones que sus congregaciones les han dado en lugar de ver lo que dice la Biblia. Criticamos a los católicos por eso y resulta que el cristiano está peor. Y luego su respuesta es, pues ¿qué no sabes que la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios? Pues por supuesto, claro que lo sabemos. Y si es verdad, los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Pero estos, que tienen una vida marital de 40 años y un montón de hijos, no son los fornicarios en la Biblia. Próximamente haremos un video explicando real y bíblicamente lo que es fornicación. Pero estas personas les preguntas y no saben lo que es, pero ya llaman fornicarios a todo el mundo. Y ya que ni conozca uno más a fondo sus vidas, porque luego puede ser que alguno de los que acusan sí anden con amantes o en fornicaciones y todo eso, pero les encanta juzgar lo que no saben. ¿Cuándo viste, mi amadísimo hermano, oveja en Cristo, o también mi amado hermano pastor, consiervo en el Señor, cuándo viste algún apóstol o ministro en la Biblia indagar sobre el estado civil de las personas a bautizar y condicionarles o negarles el bautismo por ello? ¿Cuándo viste eso en la Biblia? Nunca. ¿Y por qué tú sí lo haces, mi amadísimo hermano? Al contrario, lo que vemos es que está escrito que nada impide ser bautizado si se ha creído y entregado a Jesús. Y también lo que está escrito es lo que dijo Pedro en Hechos 10:47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros?
Fíjate lo que dice ahí mi amado consiervo en el Señor. ¿Se atreverá alguno a impedir el agua para que no se bauticen los que ya recibieron Espíritu Santo? ¿Se atreverá alguno? Pues hoy en día, ministros que dicen ser siervos de Dios se están atreviendo. Están desafiando a Dios aun cuando ya está el reto lanzado por Él en Hechos 10:47. ¿Se atreverá alguien a negar el agua para bautizar a los que yo, el Dios Todopoderoso, ya les di Espíritu Santo? Pues muchos ministros se atreven a impedir el agua del bautismo, imponiendo mandamientos y requisitos de hombres. Y muchas veces actuando incluso de manera insensata y fuera de toda razón y lógica. Porque, ¿qué no se dan cuenta que el cónyuge inconverso que tiene el nuevo cristiano quizás no quiere de ninguna manera casarse con la persona con la que vive solamente porque el nuevo cristiano ahora le exijan casarse por lo civil? ¿Un cristiano nacido de nuevo y con Espíritu Santo dejará acaso de ser cristiano y dejará de ser hijo de Dios por el hecho de que a su pareja inconversa y rebelde no le pegue la gana acceder a la petición de casamiento por lo civil de parte del nuevo cristiano o de su pastor que se lo exige? ¿No se dan cuenta que es una absurdez y una insensatez el querer obligar al cónyuge inconverso que tiene el nuevo cristiano a que se sujete a las reglas de una iglesia de la cual ni siquiera quiere saber y ponerle con ello carga al nuevo cristiano obligándole a que convenza y obligue a su cónyuge a casarse, así le cueste la vida y hasta la familia que tiene? Y el colmo de la insensatez es cuando en algunas iglesias algunos pastores piden que incluso además de la boda civil, tienen que traer a su pareja para casarse en la iglesia por las supuestas leyes de Cristo. Y digo supuestas con comillas porque Cristo no ordenó eso en ningún lado en la Biblia. Pero en cabeza de quién cabe pensar que un inconverso, quizás hasta ateo o quizás satánico, el cual es cónyuge del nuevo cristiano, quiera entrar a la iglesia a casarse de blanco solamente porque a un pastor se le ocurrió inventarse un requisito y forzar al cristiano nuevo a que obligue al ateo o al satánico que tiene por cónyuge a casarse a fuerza en la iglesia de Cristo? ¿A quién se le ocurre? ¿Ven a qué grado de insensatez puede llegar un pastor cuando intenta agregarle tradiciones y mandamientos de hombres a la palabra de Dios, exigiendo o imponiendo algo que Dios no impuso ni exige? Y miren, mis amados, hablo con este celo por amor a todos ustedes, mis amados hermanos, a las almas que están extraviando. Porque Dios detesta que el hombre ponga mandamientos y tradiciones de hombres a sus mandatos. Entre otros pasajes, el Señor dijo en Marcos 7, del 7 al 9, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dice, dejando de lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Otras muchas, como condicionar el bautismo a un acta de matrimonio. Y les decía también, que bien invalidáis el mandato de Dios para guardar vuestras tradiciones. Mi hermano, hablo así por amor y por celo a nuestro precioso Señor Jesús y a su santa palabra. Y por amor a las almas a las cuales les están poniendo tropiezo los pastores con estas exigencias que no son bíblicas, sino que son de hombres. Y los hacen tropezar gravemente a tal grado que cantidades enormes de personas me han dicho cosas como, pastor, yo me alejé de la iglesia porque ningún pastor me quiso bautizar, no obstante que yo estaba dispuesta o dispuesto, apasionada o apasionado por servir a Dios, y no me quisieron bautizar porque me obligaban a que llevara yo a mi cónyuge a fuerza a firmar ante un juez y a llevarlo a la iglesia para que se casara conmigo. Y mi pareja nunca jamás quiso, pastor, y se llevó a mis hijos y me abandonó, y ahora no he visto a mis hijos en 4 o 5 años. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo, ministros de Dios? ¿Se dan cuenta que están haciendo tropezar a los pequeñitos en la fe por los cuales Cristo murió? ¿Se dan cuenta que por esa religiosidad y fariseísmo de inventar mandamientos que Dios no ordenó, están mandando a muchos a la perdición y que Dios les va a pedir cuentas de esas almas? Dios pedirá cuentas.
¿Crees que Dios se va a agradar más de que hayas logrado que un nuevo en la fe se aparte por tu necedad e insensatez de querer obligar a sus cónyuges inconversos a casarse? ¿Se va a agradar más Dios de eso? ¿De que lo hayas apartado de Cristo? ¿O de que le hayas bautizado porque te dijo que se entregó a Jesús y que quería servir a Dios? Vemos el grado de fariseísmo al que han llegado muchos ministros que incluso se hacen llamar de sana doctrina, pero que andan imponiendo mandamientos y doctrinas de hombres por tradición. En verdad, mis hermanos, hablo así por amor a las almas que se están extraviando por causa de la insensatez del fariseísmo moderno. Hablo así también por amor de ti y de tu alma, mi amado consiervo en el Señor, pastor de ovejas, hijo del Dios Altísimo. Por amor de tu alma te lo estoy diciendo. Mira, Pedro no les preguntó siquiera sobre su estado civil o marital, porque Jesús no dijo que ese era un requisito para bautizarse. Mismo caso con el eunuco en Hechos 8:36, quien dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Felipe no le preguntó su estado civil, ni tampoco si había terminado ya un curso, ni un discipulado, sino que dijo, si tú has creído de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y te has entregado a Él, bien puedes bautizarte. Y bajó del carro y le bautizó. Atención, y le bautizó. No dice ahí, y lo apuntó para el curso y el examen sobre el bautismo, ni le preguntó sobre su estado civil a ver si podía bautizarse o no. No, lo bautizó. ¿En dónde están las preguntas sobre su estado civil y sobre sus discipulados? Y noten que en ambos pasajes, tanto en el de Cornelio como en el del eunuco, aparecen en ambos la palabra impedir. ¿Qué impide y quién se atreverá a impedir? ¿Qué impide que yo sea bautizado y quién se atreverá a impedir el agua para que no se bauticen los que ya tienen y recibieron el Espíritu Santo? La pregunta final y concreta es, en ambos pasajes, cuyos hechos se realizaron todo de manera rápida y al instante, ¿en dónde están las preguntas sobre sus estados civiles y sus matrimonios o sus discipulados? No divaguemos siquiera acerca de si estaban casados o no. No le demos material de escape a quienes defienden el error. No es necesario siquiera debatir si realmente Cornelio tenía o no mujer, porque el asunto es que simplemente ni siquiera están las preguntas, ni la investigación sobre si estaban casados o no, ni bajo qué leyes. Porque no son requisitos bíblicos para bautizar a alguien. Ni siquiera se pregunta eso. Simplemente les bautizaron. Y no los llamaron fornicarios ni les prohibieron el bautismo. Y ambos pasajes dicen que no pueden impedir que se bauticen si es que han creído o si han recibido Espíritu Santo. Ni porque no tengan un acta de matrimonio civil, ni porque no hayan terminado un discipulado o un curso de algunos meses, ni porque no hayan pagado e ido a un encuentro, por nada de eso. Habrá pastores que digan quizás, bueno, eso de obligarlos a ir a un encuentro para recibir a fuerza ahí el bautismo, y por cierto cobrarles la entrada a ese encuentro, es una práctica antibíblica, eso sí. Ok, sí, pero no se dan cuenta que están haciendo exactamente lo mismo ellos cuando condicionan el bautismo al hecho de terminar un curso bíblico, aunque no lo cobren. ¿Por qué pueden ver el error de los encuentros de las falsas iglesias de la prosperidad y llamarlos antibíblicos, lo cual es cierto, son antibíblicos, y no pueden ver su propio error antibíblico de condicionar el bautismo a un curso o a un discipulado de algunos meses, si es exactamente lo mismo? Ambas cosas son antibíblicas. Y también lo es el investigar e indagar primero si la persona tiene papeles civiles de matrimonio y obligarle a que fuerce a su cónyuge inconverso a casarse para poderle entonces ministrar el bautismo. ¿Por qué pueden ver lo antibíblico de una práctica y no ven lo antibíblico de la que están haciendo? Están haciendo tropezar a los nuevos en la fe y apartándolos de Cristo por su religiosidad y por su fariseísmo de imponer mandamientos de hombres, aferrándose a una tradición y no a lo que Dios ordenó. Y van a dar cuenta de esas almas, mis amados. Ese es mi celo y mi dolor y mi preocupación. Y por eso es que me estoy dirigiendo directamente a ti, mi amado consiervo en el Señor,
pastor de ovejas, siervo del Dios Altísimo. A ti, mi amado, a quien yo amo con amor entrañable en Cristo Jesús, me dirijo a ti con amor y con exhortación. Porque muchos pastores en algunas iglesias, aparte de esta cuestión del acta civil de matrimonio, también están muchas veces poniéndole a las ovejas esa condición o requisito para bautizarles, de que tienen que pasar un discipulado o un curso bíblico antes de poderse bautizar. Y para excusar su hecho antibíblico dicen, lo hacemos porque, ¿qué tal si no se han arrepentido de verdad? Bueno, tú no lo sabes, mi amado consiervo pastor, tú no eres Dios. O dicen, ¿y si después no da fruto y si no vive como verdadero cristiano? Bueno, pues no es derecho tuyo, amado consiervo pastor, ni facultad tuya, ni encargo tuyo, ni ministerio de Dios para ti, el que tú andes intentando adivinar pensamientos o que intentes pesar los corazones y que veas el futuro y que juzgues de antemano. No puede un pastor o hermano o ministro negar ni condicionar el bautismo a alguien que diga que ya se entregó a Cristo Jesús. Ahora los ministros ya se están sintiendo con más autoridad que Felipe el evangelista o que el apóstol Pedro. Porque Felipe no le negó el bautismo incluso a Simón el mago. No obstante que Simón el mago no se había arrepentido de verdad, lo cual testificó después Pedro al decirle que ni parte ni suerte tenía en el reino de Dios porque su corazón no era recto todavía delante de Dios. Y sin embargo Felipe ya lo había bautizado. ¿Acaso Felipe le negó el bautismo a Simón el mago bajo el argumento de que tendría que pasar un discipulado o un curso para que no se fuera a extraviar o a desistir después? Claro que no. ¿O acaso Felipe le negó el bautismo a Simón el mago bajo el argumento de que, ¿qué tal si no estaba bien arrepentido? Claro que no. Y es que, efectivamente, Simón el mago no estaba verdaderamente arrepentido. Pero con todo y eso, no le negaron el bautismo. Porque no es asunto del hombre. Si alguien dice que creyó con todo su corazón y que ya se entregó a Cristo, pues el ministro, aunque dude o no tenga la certeza, no es Dios para afirmar que el otro miente, ni para negarle el bautismo por una sospecha de falso arrepentimiento. Ya Dios juzgará al tal falso si es que fuera en verdad el caso, como lo hizo con Simón el mago, y ya otro cristiano en su momento algún día le reprenderá al tal y le dirá, oye, tú no tienes ni parte ni suerte con nosotros, aunque te hayas bautizado. Pero el ministro no tuvo autoridad para negarle el bautismo. Felipe no se lo negó. Y los ministros de ahora se sienten con mayor autoridad que Felipe y que Pedro y se sienten Dios como para saber a quién sí y a quién no le conceden el privilegio de bautizarle. Pues si el privilegio lo dio Dios, mis hermanos, no el hombre. ¿Qué es lo que dice Dios en su santísima palabra en la Escritura, ahí en Hechos 8, que se requiere para poder ser bautizado? Pues dice Dios, y no los hombres. Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si has creído de todo corazón, bien puedes bautizarte, dice la Escritura. Y también entendamos, por favor, entienda bien para todo aquel que quiere bautizarse, que la Escritura ahí no habla de creer intelectualmente. Creo que hay un Jesús. No, sino de creer entregándose a Jesucristo. Porque ahí en el griego dice pisteu, o sea, tener fe absoluta o una entrega absoluta a la fe que se profesa. Es decir, Felipe está diciendo, si tú te has entregado a la fe de Jesucristo de todo tu corazón, bien puedes bautizarte. ¿Qué significa haberse entregado a la fe de Jesucristo? Bueno, haber creído el Evangelio, haberse arrepentido y haberse entregado a Jesús. El tal bien puede bautizarse. Felipe no le negó el agua ni al eunuco, ni a Simón el mago, del cual dice la Escritura en Hechos 8:13. También creyó Simón mismo y se bautizó. Y andaba siempre con Felipe. Entonces, no tienes facultad, mi amado hermano, consiervo en el Señor, pastor de ovejas, hijo del Dios Altísimo. No tienes facultad ni permiso de Dios para negar el bautismo a alguien que haya dicho que ha creído en Jesús, como el eunuco. Ni a quien diga que se ha entregado a Jesús y que se ha arrepentido. No tienes derecho ni autoridad para negarle o condicionarle el bautismo. Ni porque quieras ver su acta de matrimonio civil, ni porque no hayan pasado un discipulado o un curso,
ni porque sientas o sospeches que quizás no se ha arrepentido de verdad, ni por dinero o porque no hayan ido a un disque encuentro. No es bíblico condicionar el bautismo a nada de eso. No solo andarían en pecado los pastores que cobren por el bautismo, sino que también estarían en pecado todos los pastores que le estén agregando a la Escritura cosas que no dice. Como llamar fornicarios y pecadores a quienes han sido limpiados con la sangre de Cristo, que ya recibieron Espíritu Santo, como Cornelio y sus amigos incluso, y que tienen una pareja de años y que tienen hijos y que su cónyuge inconverso y rebelde no quiera saber nada de contratos y bodas civiles. Y por estas cosas es que pasa tanto eso de que llega una persona a la iglesia, busca hablar con el pastor, le dice que se ha entregado a Jesús, que se ha arrepentido de su mala vida y que ha nacido de nuevo hace algunos días y que anda buscando iglesia y pastor para que lo bauticen. Incluso puede haber veces que ya hasta hayan recibido dones del Espíritu, quizás ya hasta habló en lenguas el nuevo cristiano o recibió don de sanidad, etc. Y de las primeras cosas que el pastor se le ocurre preguntarle e indagar es: ¿y tú ya estás casado por la iglesia y por lo civil? Y el cristiano dice: no, pastor, pues yo acabo de llegar a Cristo hace unos días apenas, mi pareja es inconversa, no quiere saber nada de Dios, ni de casamientos por iglesias, ni por civil, ni nada. Y el pastor le dice: pues entonces no puedo bautizarte hasta que no tengas tu acta de matrimonio por lo civil. Y en algunos casos, algunos ministros también les dicen: y también que te cases aquí en la iglesia por las leyes de Cristo, porque así como estás viviendo, estás en fornicación. Y le ponen tremendo tropiezo a las personas santas, nacidas de nuevo, y hasta con dones del Espíritu Santo ya a veces, y a quienes Cristo ya recibió, les ponen tremendo tropiezo por imponerles un mandamiento y una tradición de hombres que no está en la Biblia. Para empezar, desconocen que eso no es fornicación. Y peor aún, hay algunos casos que se atreven a decir que los tales están en adulterio. Hazme favor. No saben ni siquiera de lo que hablan, pero ya andan condenando a todo el mundo y haciéndolos apartarse de la fe en Cristo. Por eso es necesario leer la Biblia, mis amados hermanos, para no inventar pecados que no existen. Para conocer, por ejemplo, que adulterio en la Biblia es tener otra mujer u otro hombre además del cónyuge, o tener relaciones con una persona casada. ¿Qué tiene que ver aquí el adulterio? ¿Por qué inventan pecados? Y ese tema sobre el matrimonio bíblico y lo que llaman unión libre y todo lo relacionado, lo veremos posteriormente en otro video, porque el tema es muy amplio y debe de ser bien explicado y bíblicamente. Pero por el momento, solamente te haré una pregunta, mi amadísimo consiervo en el Señor, pastor de ovejas. Cuando Pedro mandó a bautizar al instante a Cornelio y su familia, ¿bautizó a personas en fornicación? Ellos eran gentiles paganos, unidos en pareja bajo rituales y costumbres romanas y paganas, no judías, ni de la iglesia, ni por el Estado romano siquiera, porque no existía un contrato civil. ¿Acaso Pedro les dijo que estaban en fornicación y que por eso no los bautizaba? Medita eso, mi amadísimo hermano. Mira, si tú en este momento en humildad y en honestidad puedes contestarlo y dices que sí, que Pedro bautizó a fornicarios, entonces tenemos un problema, porque Pedro en ese caso sería un pecador y un solapador y maestro de pecado. Y no es así. ¿O tú sí me vas a decir que Pedro fue un solapador de pecado y un pecador? Pero es obvio que me vas a decir que no eran fornicarios, Cornelio y los de su casa, después de haber recibido en ese momento el Espíritu Santo. Eran santos, cristianos santificados por la sangre de Cristo. Y verás que Pedro no les estuvo indagando sobre su matrimonio romano de unión libre que dizque porque andaban en fornicación. Y entonces, si me dices que Pedro no bautizó a fornicarios, medita por qué entonces ahora le llaman fornicación a eso. En otro video hablaremos más de ello bíblicamente y con muchos más argumentos, pero empecemos por ahí. Respóndete eso en honestidad, mi amadísimo hermano y consiervo. Pedro no se sintió con derecho de condicionarles el bautismo. No tienes derecho, mi amado consiervo, pastor de ovejas, hijo de Dios. No tienes derecho a preguntarles sobre su estado civil y bajo qué leyes se han casado y qué documentos tienen que avalen su matrimonio o su estado civil. No tienes derecho, mi amado, porque Dios no ordenó eso. ¿Cuándo viste, mi amado hermano, consiervo en el Señor, pastor de ovejas,
¿Cuándo viste a Juan el Bautista preguntándole a los que llegaban a confesar sus pecados sobre su estado civil y sobre los documentos que avalaban su matrimonio? ¿O cuándo viste a nuestro Señor Jesús escudriñando la vida marital o conyugal de las personas que creían y que se acercaban a Él, para entonces el Señor, después de indagar, condicionarles el bautismo? ¿O cuándo viste a Pedro en Pentecostés decirles en su discurso a aquellos 3,000 que ya habían recibido la palabra y que habían creído, que ahora tenían que pasar a registrarse en una lista a ver cuál era su estado civil y qué papeles tenían para avalar una unión marital y qué permisos tenían para ser cónyuges de parte del Estado judío o del Estado romano? ¿Cuándo viste eso en la Escritura, mi amado hermano consiervo pastor? Antes bien, lo que dice ahí en Hechos 2:41, que sucedió en Pentecostés, es que, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día. No hubo más días que les dieran de plazo o de intervalo para que pudieran arreglar sus situaciones maritales, para sacar sus papeles que avalen cómo se casaron o cómo llegaron a ser pareja. Y entonces, ¿tú por qué sí lo pides, mi amado hermano consiervo en el Señor? Estás agregándole a la Escritura. Y estás quitándole derechos a los hermanos por los que Cristo murió y les estás poniendo tropiezo y apartando de Cristo. Y Dios te va a pedir cuentas de esas almas, mi amadísimo hermano. Y no solo que dice ahí que ese mismo día se bautizaron, sino que dice que los que se bautizaron fueron los que recibieron la palabra. Esos. No dice los que se bautizaron son los que recibieron la palabra y luego cumplieron los trámites y requisitos en cuanto a documentos, papeles y situaciones civiles y maritales se refiere. No dice eso. Y muchos en necedad se atreven a decir, pero esos 3,000 eran judíos de todas las regiones y por ser judíos tenían sus casas en orden como Dios en el judaísmo lo mandaba. Ahora resulta que todos los judíos que estaban ahí eran justos, obedientes a Dios. ¿Por qué no leen Biblia, mis amados? ¿Nunca se enteraron que casi la totalidad de los judíos era un pueblo rebelde a Dios y que andaba en sus malos caminos? ¿No han leído que Dios vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los justos? Ahora resulta que Pedro les estaba predicando ahí a puros justos que tenían toda su casa en orden conforme a los mandamientos de Dios. ¿Es que no acaso eran los mismos impíos esos los que previamente se habían estado burlando de los apóstoles diciendo que estaban borrachos? Y los que Pedro les dijo sobre Cristo, al cual ustedes mataron. Y muchos, para justificar en necedad su error, a fuerza quieren decir que esos 3,000 eran justos y que evidentemente por las narraciones bíblicas y la doctrina de Jesús nosotros sabemos que no lo eran. Que sí eran judíos, pero que eran pecadores y que andaban como les pegaba la gana y no conforme a los mandamientos de Dios. ¿Quién sabe cuántos de ellos tenían una amante o 2 esposas? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es un hecho es que no los metieron a una lista para indagar su estado marital o para ver si los podían bautizar o no. No les preguntaron sobre sus papeles o estatus marital. Y aún en el caso de que alguno anduviera en fornicaciones de esos 3,000 o en adulterios, el bautismo no les fue negado. Ya después cada uno de los que, habiendo sido bautizados, fuera verdaderamente arrepentido, solito ya posteriormente iría a arreglar su situación de vida si es que verdaderamente se entregó a Cristo. Pero los apóstoles y los ministros no tienen autoridad para indagar el estado civil y prohibir o condicionar el bautismo con respecto de un acta o un estado civil. ¿Cuándo viste, mi amadísimo hermano consiervo en el Señor, a algún apóstol o ministro en la Biblia indagar sobre el estado civil de las personas a bautizar y condicionarles o negarles el bautismo por ello? En ninguna ocasión. ¿Cuándo lo viste eso en la Biblia? Nunca. ¿Y por qué tú sí lo haces? Y si tú exhortas a tu grey donde ministras a que sepan aceptar en mansedumbre las exhortaciones, entonces yo te invito, mi amado consiervo, a que hoy con humildad tú aceptes esta exhortación. Si temes a Dios, medita esto, mi amadísimo, porque no ganarás nada si me lo refutas a mí o si me das la razón a mí. Pero Dios está viendo tu corazón y tú sabes que te estoy diciendo lo verdaderamente bíblico. Me manda el Señor por el Espíritu Santo a decirte a ti, siervo de Jesucristo, que desistas de tu mandamiento de hombres de prohibir o condicionar el bautismo.
Porque ya Dios te preguntó en Hechos 10:47 que si acaso te atreverás a impedir el agua para que no se bauticen los que ya recibieron el Espíritu Santo. Delante de Él, no de mí, delante de Él acepta tu error, porque conviene a tu alma. Eres un ministro de Dios. Yo te lo estoy diciendo porque te amo. Yo sé lo difícil que es este ministerio y que todos tenemos errores. Pero hoy, en humildad, tú puedes salir de uno de ellos y continuar tu carrera hacia la meta para que la recompensa sea grande. Te lo digo por amor, mi amado consiervo en el Señor. Yo te amo. Medítalo y vuélvete de ello. Cristo te ama y te va a dar la recompensa debida a tu obediencia a Él. Y tú también, mi amado hermano, oveja de Jesucristo, que estás bajo la guianza y cuidado de los pastores. Recuerda que también a ti Dios te llamó a ser humilde y manso de corazón. No quieras tomar esta administración como un motivo para contender con los pastores, porque ni nosotros somos perfectos, ni tú tampoco eres perfecto. Y con la vara que midamos seremos medidos, dijo el Señor. Usa más bien este video para edificar al cuerpo de Cristo. Y si acaso tú conoces a algún pastor que tenga estos errores, en amor y en mansedumbre, con humildad, hazle llegar este video. Si no tiene red social o página de Facebook, hazle llegar aunque sea el link de YouTube de este video por WhatsApp. Y con mucha humildad y con cariño para su edificación y con palabras amables y dulces, dile que yo te pedí que por favor meditara en este video. Y dile que aunque no lo conozco, lo amo con todo mi corazón en el amor de Cristo Jesús. Y que espero que esto sirva para edificar a muchas almas de nuevos hermanos. Y también para que entre nosotros los ministros nos apoyemos a corregir los errores por amor al todopoderoso y preciosísimo Señor Jesucristo. No uses el video para contender ni condenar. Recuerda además también lo que te hemos explicado en los otros videos sobre el bautismo, que el bautismo nos salva. Aunque es importantísimo bautizarse para obedecer a Dios y agradar a Dios en sus mandamientos, pero no salva, sino el verdadero arrepentimiento y conversión. Puede ser que a alguien a quien le están negando el bautismo por diversos motivos sea un cristiano ya salvo y lleno del Espíritu Santo. Y el error por la negligencia de un pastor no le hará perder su santidad ni su salvación por ese motivo, porque ni el bautismo salva, ni Dios culpa a unos por la falla de otros. Y sin embargo, también puede ser que haya quien se esté peleando por ser bautizado ya, basándose en este video, y que sin embargo no se ha arrepentido de verdad, ni ha nacido de nuevo, con lo cual el bautismo no le servirá de nada. Si bien no debieran negárselo, aun si lo bautizaran, seguiría siendo inconverso. Te recomiendo que veas los otros videos que tenemos sobre qué cosa no es salvación, la antibíblica oración de fe, qué cosa sí es salvación, qué es nacer de nuevo proféticamente, cómo entonces yo nazco de nuevo, todo sobre el bautismo bíblico, partes 1 y 2, etc. En esas prédicas tú vas a poder pulir todas las dudas que aún te queden respecto de este tema. Pero mientras tanto, si tú ya te arrepentiste de verdad y ya naciste de nuevo recibiendo Espíritu Santo, no te afanes tanto ni te dé cuidado si algún pastor te niega el bautismo. Mejor busca en paciencia y en mansedumbre una iglesia de sana doctrina donde te bauticen, o apoya a tu pastor con esta administración y espera en Dios, el cual no te va a dejar sin bautismo si tú verdaderamente eres su hijo. Y en el momento exacto de Dios, tú estarás bautizándote para la gloria del Todopoderoso. Mientras tanto, mi amado hermano, sigue perseverando en santidad, en oración, en frutos dignos de arrepentimiento. Y tanto a pastores como a ovejas, mi más cariñoso y afectuoso abrazo con amor entrañable en Cristo Jesús. Les amo con todo mi corazón, hermanos. Dios me los bendiga mucho.